Muy buenas, muy bien, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de introducción a vectores y vamos a hacer algunas definiciones para entrar al tema. Vamos a iniciar escribiendo estas definiciones que van a ser necesarias para el desarrollo de este tema. Bien, pues empezamos con este tema. Vamos a ponerle aquí introducción. Introducción a ¿qué cosa? Vectores, que va a ser el tema principal. Existe un término denominado magnitud, que va a ser de mucha relevancia para las cuestiones de este tema. Vamos a definir qué es magnitud y vamos a escribirlo. Vamos a poner por aquí la definición. Es toda propiedad, de los cuerpos, que tiene ¿qué característica tiene? Que se puede medir. Entonces estamos haciendo introducción a vectores. Obviamente el tema es física y es importante entender que física significa el estudio del mundo físico, de lo que se puede palpar, de lo que se puede ver, de lo que es medible. Y es por eso que se define la palabra magnitud con esas palabras. Es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Se puede medir la velocidad, se puede medir la aceleración, se puede medir el peso, la temperatura. Y vamos a poner aquí ejemplos de magnitud. Ponemos dos puntitos. ¿Cuáles pueden ser? Temperatura, masa, distancia. Otra idea, ¿qué más? Velocidad, fuerza y un etcétera, que ustedes por ahí pueden investigar. También una magnitud ya más enfocado a lo magnitud física, más enfocados todavía a lo que es el tema de definición de la física. Es todo aquello que puede ser medido. Es todo aquello que puede ser medido. Pues todo lo físico se puede medir, se puede pesar, se puede sacar largo, ancho, se puede mover y se puede determinar su velocidad. Además, ¿qué otra característica tiene? Es todo aquello que puede ser medido. Y obviamente, y que se puede representar
con un número, que se puede representar con un número. Además de todo esto, puede ser estudiado en las ciencias experimentales. ¿Qué quiere decir todo esto? Magnitud física es todo aquello que puede ser medido. Ya dijimos, todo cuerpo físico o fenómeno físico, porque está ocurriendo en el mundo físico, se puede medir y se puede representar con un número. Esto es, por ejemplo, yo puedo medir la temperatura y decir, la temperatura corporal, ejemplo más específico, pongo el termómetro debajo de la axila, le mido y aparece 36 grados, ya tengo un número. ¿Y cómo se puede representar esa temperatura? Con un número que es 36 y con un nombre característico de la temperatura, que puede ser grados centígrados, grados Kelvin, grados Rankine, grados Fahrenheit. Y además puede ser estudiado en las ciencias experimentales. ¿Por qué? Pues porque mediante experimentos puedo determinar la calibración o la escala de un termómetro que me va a servir de referencia para hacer estas medidas. Entonces, ya viendo esta parte de definición de magnitud, que ahí lo tienen ustedes. Magnitud es toda la propiedad de los cuerpos que se pueden medir. Eso es una magnitud. Para darle sentido a la representación física de algo. Entonces, ejemplos de magnitud, pusimos temperatura, masa, distancia, velocidad, fuerza y también hay volumen, también hay campo magnético, hay otras medidas. Y ya más específicamente, cuando vemos el término magnitud física, es todo aquello que puede ser medido y que se puede representar con un número. Además puede ser estudiado en las ciencias experimentales. Se puede lograr esto. Bueno, hasta ahí tenemos esa definición de magnitud. Vamos a proceder a borrar esta parte. Pueden regresar el video y analizar estas definiciones que les van a servir hasta para preguntas de exámenes. Ahora, en física hay dos tipos de magnitudes. Magnitud escalar y magnitud vectorial. Vamos. Existen estas dos magnitudes que son de interés en la física. Vamos a ver características de cada una de estas cantidades. Vamos a verlas. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es magnitud escalar. ¿Y cuál será su definición de magnitud escalar? Un escalar se puede definir con un número
y una característica de medida. Entonces, un escalar es todo aquel que puede ser medido con una escala y que queda definido nada más por un número y por una unidad de medida. Por una unidad de medida. Entonces, un escalar se puede definir con un número y una característica de medida o unidad de medida, como ustedes quieran. Entonces, vamos a ver un ejemplo de escalares. Ejemplo de escalares. Esto que dice aquí escalares es porque se puede medir con una escala de referencia. Hay una escala de referencia con el cual podemos comprobar y asignar un número y una unidad de medida. Entonces, ejemplo de un escalar es la temperatura. Porque solamente tenemos que decir un número, por decir 36 grados, 36, aquí está el número, este es el número, ¿y qué unidad de medida usamos? El grado, que puede ser centígrado, que puede ser Fahrenheit, que puede ser Rankine o que puede ser Kelvin. Entonces, la temperatura es un escalar porque solamente ocupamos decir su número en la escala y su unidad de medida. Veamos otro ejemplo más. ¿Cuál? La masa. ¿Por qué la masa? Porque ¿qué instrumento utilizamos para medirlo? Una báscula. Y en la báscula solamente leemos, por decir un ejemplo, 20 kilogramos. Entonces estamos dando un número y una unidad de medida, que también puede estar en libras, puede estar en toneladas, etc. Veamos otro ejemplo más. La longitud. ¿Qué utilizamos para medir la longitud? Utilizamos una cinta métrica o un distanciómetro. ¿Y qué es lo que nos da la cinta métrica cuando medimos un cuerpo físico? Nos da un número que pudiera ser 10 metros, pudieran ser centímetros, pudieran ser kilómetros y etc. Algo pulgadas, pies. Entonces miramos que la longitud es un escalar también porque solo ocupa un número y una unidad de medida. Entonces ahí tenemos lo que es la definición de escalar. Un escalar es todo aquello que se pueda definir con un número y una unidad característica asignada. Vamos a continuar con la magnitud vectorial. Vamos a borrarlo de este tema. Vamos a borrarlo. Y vamos a poner aquí magnitud vectorial. En este caso, la magnitud vectorial se compone o se tienen que definir tres características para, podemos decir, asegurar que es un vector. Entonces, para definir un vector, tenemos que saber tres condiciones de él.
que saber tres condiciones de él. ¿Cuáles son estas tres condiciones? Una, su magnitud o módulo. Tenemos que conocer su dirección. Y la tercera es su sentido. Entonces, como podemos ver, una magnitud vectorial es diferente a una magnitud escalar, porque la magnitud escalar solo tiene un módulo que es su número asignado y una unidad de medida. Y uno no dice tiene dirección, uno no dice tiene tal sentido. Entonces podemos decir que esta característica del vector en un principio lo hace para hacer un escalar, pero ya cuando tenemos que dar la dirección, o sea, un ángulo de referencia, vamos a ponerle aquí ángulo, su ángulo, y cuando tenemos que dar su sentido, hacia dónde va, hacia dónde va. Muy bien, entonces hay que grabarnos muy bien las tres características que definen a un vector. Entonces tenemos que observar, ahora sí, físicamente, que es un vector. Entonces, vamos a grabar bien esto. Tiene que tener tres características: su magnitud o módulo, su dirección y su sentido, hacia dónde va. Vamos a borrar esto un poquito para hacer todo esto más claro. Vamos a poner aquí cómo se representa un escalar. ¿Cómo se representa? Se representa con letras minúsculas. Ya se me olvidó cómo se escribe minúsculas. Minúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Que el escalar se puede representar por una letrita A, por una B, por una C, X, Y, Z. Puede ser cualquier letrita pero tiene que ser minúscula. ¿Cómo se representa? Un vector. ¿Cómo se representa? Se representa con letras mayúsculas. Y además con una flechita superior. ¿Cómo es esto? Puede ser representado de esta manera el vector A, puede ser el vector B, puede ser el vector C y un largo etc. X puede ser el vector Y, puede ser el vector Z. Esa es su notación, esa es su representación. Siempre es que veamos estas nomenclaturas, nos están hablando de un vector. Cuando nos presenten este tipo de notación en vectores, nos están hablando de representación escalar. Muy bien, entonces vamos con la otra parte.
Vamos de nuevo a borrar esto que está aquí. Tenemos la ventaja que esto es un video y que se puede regresar y ver. No es como en el aula normalmente, que el maestro borra y pues ya se me pasó. Aquí no, aquí tenemos esa opción de regresar al pasado. Vamos a borrar. Ahora sí, en el examen viene la pregunta. Aparece, ¿qué es un vector? Perdón, eso ya lo hicimos. Sí, vamos a poner, ¿qué es un vector? ¿Qué es un vector? Un vector es, aunque es algo un poco chueca aquí, pero un vector es una flecha, es una flechita que le asignamos una letra referente que representa un fenómeno en la naturaleza. Y que su notación, este vector puede ser el vector A, y obviamente tenemos que poner esa flechita. Ahora, ejemplos de vectores, porque miramos ejemplos escalares. Ejemplos de vectores. ¿Cuál es el ejemplo de un vector? Ejemplo de vectores es la velocidad, es una, la fuerza es otra, otro más, la aceleración es otro ejemplo. Y vamos a ver que definimos qué es un vector. Es esto nada más, es una flechita. Es una flechita. Y esta flechita representa un fenómeno físico en el plano cartesiano, que ya han estudiado ese tema del plano cartesiano. Entonces, por ahorita vamos a tener la aclaración de que un vector es simple y sencillamente es una flechita que al final de cuentas nos puede representar velocidad, nos puede representar la fuerza, la aceleración, nos puede representar un campo eléctrico, pero estamos abordando el tema en lo básico de física. Entonces podemos ver la velocidad de la fuerza y veamos por qué decimos que la velocidad, ¿por qué la velocidad? ¿Por qué decimos que la velocidad es un vector? Recuerden que un vector tiene que tener tres características. Primero, la velocidad. Uno dice, vamos a tomar un ejemplo de un vehículo que se mueva a 80 kilómetros por cada hora. Hasta ahí estamos diciendo un número y una unidad, y la unidad de medida. Entonces, hasta aquí es un escalar. Hasta aquí es un escalar. Pero decir un cuerpo se mueve a 80 kilómetros por hora, no estamos diciendo nada, porque pues, se mueve, pero tenemos que ver la otra. La característica del vector era, tiene magnitud. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene dirección y tiene sentido. Esto es un recordatorio para definir que la velocidad es un vector. Entonces decimos, bueno, pues tiene una dirección, se mueve, por decir, a 45 grados. Esto es la dirección, cómo se está moviendo en el plano y de dónde a dónde. Entonces decimos que se está moviendo
del este al norte. Cuando decimos del este al norte, le estamos dando su sentido. Entonces, magnitud, aquí está. Esto es la magnitud. Dirección. Vamos a hacerlo con diferente color. Dirección. Aquí está la dirección. Lo que le da sentido, aquí está el sentido. Eso es lo que le da sentido, por lo tanto es un vector. La fuerza, igual. Vamos a borrar aquí esto. Aquí analizamos el ejemplo de velocidad. Vamos a borrar esto que está aquí. Y vamos a analizar el fuerza. Imaginen ustedes, vamos a hacer un dibujito, no soy muy bueno para dibujar, pero imaginemos que este es un cuerpo físico X. Entonces, le aplicamos una fuerza porque lo queremos levantar. Le aplicamos un vector fuerza F y obviamente tiene un eje de referencia que forma un ángulo o esta es una proyección del suelo, de la superficie del suelo y forma un ángulo, vamos a llamarlo un ángulo θ. Entonces vamos a ver, todavía no hemos definido el término en sí, la notación para la magnitud de un vector es diferente a la representación de un vector, pero por ahorita vamos a dejarlo así. Entonces vamos a ver si el vector fuerza sí tiene las tres condiciones para ser un vector. Y pues sí, miramos que tiene una magnitud porque tiene una medida de la fuerza de aquí hasta aquí y esta es su magnitud. ¿Tiene una dirección? Sí, aquí la tiene. Y tiene un sentido. ¿Tiene un sentido? Sí, porque si trazamos este eje, vamos a decir, este es el norte, este es norte, sur, este, oeste. Entonces decimos, se está moviendo desde el este hacia el norte. Entonces tiene un ángulo θ y un sentido este-norte. Entonces, ¿cómo quedaría la representación? Sería, aquí está lo que es la magnitud y el sentido hacia el norte. ¿Ok? Entonces, la fuerza sí es un vector porque tiene sus tres características. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Ahora, vamos a ver un poquito más específico esta parte. Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrarlo. Bueno. Y vamos a hacer un plano. Vamos a tratar de hacer un plano cartesiano, lo mejor que se pueda, pero no hay garantía de que quede muy bonito. Ahí vamos a hacerlo más o menos. Bueno, ahí está más o menos mi plano. Entonces, esto es norte, esto es sur, este es este y este es oeste. Nosotros lo conocemos como el eje de las X y el eje de la Y, que también nos sirve. También nos sirve esta definición, pero vamos a hacerlo un tanto más claro el tema. Este es ustedes solo saben, de primaria, esto es un plano cartesiano.
y es de 2 dimensiones. ¿Por qué de 2 dimensiones? Porque tiene, vamos a decir, largo y alto. Si lo vemos con respecto al pizarrón, tiene largo y tiene alto. O alguien diría tiene ancho y tiene alto, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces vamos a suponer ahora un vector velocidad, un ejemplo de un vector velocidad. Vamos a ubicarlo, vamos a ubicar ese vector velocidad, lo vamos a poner en el origen y vamos a decir que se está moviendo a 30 grados. ¿Cómo sería la definición o cómo quedarían las definiciones de las características de este vector para entender qué es un vector? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo vamos a encontrar? Bueno, vamos a decir que su magnitud es de 100 kilómetros por hora. ¿Y cómo vamos a hacer su anotación? Para darle la primera características, para saber que es un vector. ¿Qué debe cumplir? Magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Bueno, vamos escribiéndolas. ¿Cuál es su magnitud? Quedamos. Magnitud es 100 kilómetros por hora. Lo señalamos. ¿Cuál es su dirección? Dirección 30 grados. ¿Y cuál es su sentido? ¿Cuál es su sentido? Este, norte. Y aquí queda definido lo que es un vector. Entonces, introducción a los vectores. Es el tema. Entonces podemos establecer una diferencia entre lo que es un escalar y lo que es un vector para cerrar este tema. Vamos a borrarlo. Y para cerrar el tema, vamos a anotar aquí cuál es la diferencia entre un escalar y un vector. Alguien pudiera decir, bueno, la diferencia es que el escalar solo tiene magnitud. Y está bien la respuesta. Otro pudiera decir que el vector, aparte de magnitud, también tiene sentido y dirección. Ustedes pueden sacar también una conclusión de lo que serían esas diferencias. Entonces, son diferencias claras que creo ya las pueden establecer y que les va a servir mucho para la resolución de problemas. Les va a servir mucho para establecer criterios a la hora de preguntas de exámenes. Bueno, con esto cerramos este tema. Gracias.